son 300 diapositivas, pues, ya vamos a terminar. No me haga llorar, por favor. No, mentira. Bueno, entonces vamos a hablar del miembro superior, solo de huesos del miembro superior. Y ya sabemos que nosotros con los miembros superiores pues tenemos una gran cantidad de movimiento. Es un sistema sí, un sistema óseo que tiene una gran movilidad, por lo tanto tiene articulaciones que son las que nos permiten esto. Además de eso dan sostén, dan estabilidad a los músculos que tienen origen en las costillas y en las vértebras. Pero los músculos los vamos a ver después. Y su división topográfica sería hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano. Es lo que vamos a hablar hoy. Este tipo es bastante. Entonces, si lo vemos desde la parte externa, pues podemos observar el brazo, hacia abajo el antebrazo, el codo, que sería el 3, la articulación de la muñeca, el 9, el 5 tendríamos la mano y en el 6 pues, las articulaciones interfalángicas, que son varias. Arriba en el 2 tenemos la escápula y la articulación del hombro. Y aquí si lo vemos al lado derecho, pues está representado de forma ósea. Esto es lo que veríamos a grosso modo: escápula, hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca, una articulación y las articulaciones interfalanges en la mano. Entonces vamos a hablar primero de la clavícula. Es un hueso largo, si lo metemos en una clasificación, es un hueso largo. Tiene forma de S itálica y ocupa la región anterosuperior y lateral del tórax. Su extremo interno es redondeado y se va a articular con el manubrio del esternón, y el externo se articula con el acromion. Si se acuerdan, cuando vimos un poquito de esternón, pues vimos que había ahí una articulación o una parte donde se articulaba con la clavícula. Y como pueden ver ahí en la foto, podemos decir que tiene una extremidad o una porción acromial y una extremidad o una porción external, que es la que se va a articular con el esternón. También tiene una cara superior y una cara inferior, una cara posterior y una cara anterior. Y en el centro tiene el cuerpo. Bueno, aquí podemos ver si le he puesto a los lados, los extremos, interno, externo, los bordes anterior y posterior y sus caras son superior e inferior. Ya viendo un poquito más a detalle, presenta un extremo medial que va a presentar rugosidades en su mitad anterior para las inserciones de la porción clavicular de los músculos pectoral mayor y en la parte posterior para las inserciones del esternocleido posterior. En la parte media es lisa y no va a tener pues ninguna rugosidad porque no hay ninguna inserción en su parte media. Y en su extremo distal presenta también rugosidades en su mitad anterior para las inserciones del deltoides en la clavícula y en la mitad posterior para el trapecio. Podemos ver su cara inferior, dijimos que ahí sí tenía rugosidades, más incluso que en la cara superior, y en ella se observa partiendo desde la parte interna hacia la externa una tuberosidad o impresión para el ligamento costoclavicular. También tiene un surco para el músculo subclavio y una tuberosidad para el ligamento coracoclavicular que se llama tubérculo conoide y la línea trapezoidal. Aquí en esta cara vamos a encontrar también el agujero nutricio en su extremo lateral. Entonces, esta sería la extremidad externa o la parte externa, que es la que se articula con el acromion. Aquí tenemos la línea trapezoide, no se mira tan bien, pero si pueden ver una insinuación de línea acá. Aquí tenemos el tubérculo conoide, que dijimos que aquí se va a insertar el ligamento coracoclavicular. Aquí tenemos el surco para el músculo subclavio. Aquí tenemos la impresión para el ligamento costoclavicular, también se llama impresión romboidea o tiene un aspecto romboideo. Y este sería su extremo interno o su extremo más medial, que es el que se va a articular
con el esternón. Esto hablando de la cara inferior. Dijimos que teníamos un borde anterior que es sinuoso, sus dos tercios internos es convexo hacia adelante y el externo es cóncavo hacia adelante también. En sus dos tercios mediales dan la inserción al pectoral mayor, en su porción clavicular, y en su tercio lateral es rugoso y activar al deltoide. Eso es importante de las características del borde anterior. Del borde posterior, es lo que hablábamos, es sinuoso, tiene dos tercios internos que son cóncavos hacia atrás y el externo es convexo hacia atrás. En su parte medial, dijimos que se va a insertar el esternocleidomastoideo en su parte clavicular y estas inserciones se van a prolongar hasta su cara superior. Lateralmente tiene la parte donde se inserta el trapecio y este borde está relacionado con el contenido de la fosa supraclavicular o triángulo homoclavicular. El extremo medial o el esternal, que se articula con el esternón, es voluminoso, redondeado, así podríamos diferenciarla si tuviéramos que esta parte es voluminosa, redondeada y tiene una caría para la articulación con el esternón. En su parte posterior se va a insertar el fascículo clavicular del esternón. Y en el extremo distal, que es el que se articula con el acromion, es aplanado de arriba hacia abajo, se prolonga hacia atrás y aquí también tiene una caría articular que es oval, que tiene un diámetro mayor antero-posterior y aquí sirve para articularse con el acromion de los escápulo. Así podríamos diferenciar los dos extremos. Y aquí sería lo que estaríamos viendo si tuviéramos los músculos insertados. Entonces tenemos trapecio, deltoides, aquí tenemos la parte del esternocleidomastoideo y el déficit cara superior, pectoral mayor, aquí tenemos igual parte para el esternocleidomastoideo, pectoral mayor, subclavio y deltoides, este es mi trapecio. Y así sería como lo veríamos si estuvieran los músculos sin quitarlos. Entonces tenemos el borde anterior y un borde posterior. En el borde posterior tienen los músculos que ya vimos. ¿Qué músculos eran estos? Esternoideo. Bueno, solo esternoideo habíamos visto. De los El homoideo también. sí. Esternoideo pertenecía a ese grupo. A los infraioideos. Si va de helioides para abajo, e infraioideos. Entonces este llega a insertarse acá, también a la clavícula. El esternocleidomastoideo, aquí tenemos sus dos dientes, sus dos porciones de dientes que se van a insertar igual en la clavícula. Y en su borde anterior vamos a tener deltoides, por aquí en la parte más distal, y pectoral mayor en la parte más proximal. Entonces si vemos de este lado ahora, teniendo esto que acabamos de ver, esta sería su parte que distal o proximal, donde va el deltoide. Distal, ¿no? Correcto, distal. Y donde se inserta el esternocleidomastoideo en su parte proximal. Y no nos perdemos porque el externo también tiene una parte externa. O también lo veríamos así. Esternocleidomastoideo, pectoral mayor. Eso solo hablando de la clavícula. Lo que pasa es que se siente larga porque cada huesito tiene muchos detalles. No es tan grandote. La escápula es un hueso grande, aplanado y tiene forma triangular. Esto va a ocupar la región posterior externa o lateral del tórax. Es muy móvil y por eso nosotros podemos hacer amplitud de movimiento. Entonces, si están ahí sentados en su casa, pueden elevar, pueden mover su parte del hombro y eso mueve la escápula. Tiene dos caras, una anterior o costal y una posterior. Tiene tres bordes, un borde superior, un borde medial y un borde axilar o externo. Y va a tener tres ángulos, un superior, un inferior y un externo. Entonces, como podemos ver, pues también tiene
varios detalles anatómicos. Esta sería su cara costal o anterior y esta sería su cara posterior. ¿Cómo la diferencio? Una de las cosas, ¿verdad? Es el acronio. Está en la cara posterior, que tenemos aquí. Y aparte de eso, como pueden ver, tiene eh, varios detalles anatómicos. Aquí, por ejemplo, algo muy importante, la cavidad glenoidea, que va a servir para articular. Pero bueno, ya lo vamos a ver a detalle todo acá. Entonces dijimos que tenía una cara anterior o costal, que es cóncava y va hacia adelante. Aquí hay crestas horizontales en donde se insertan los músculos, el subescapular, el cual después se va a insertar en el proxim, que ya lo vamos a ver. Y esta cara se aplica contra el tórax, por eso también se le llama cara costal, de la cual está separado por el músculo serrato mayor y tiene dos superficies triangulares en su borde medial para su inserción. Entonces, en su cara costal vamos a tener para el músculo subescapular y dos superficies triangulares para la inserción del músculo serrato mayor. La concavidad de esta cara se conoce como fosa subescapular. Dijimos que también tiene una cara posterior o dorsal, que es convexa, está dividida en dos partes desiguales por una espina del omóplato, que va a ser una unión de un cuarto superior con 3/3 inferiores. ¿Sí? Es completamente asimétrico o desigual, por decirlo. La espina es una lámina triangular que se curva hacia adelante para formar una amplia saliente en forma de paleta, que es el acrónimo, cuyo borde externo forma la escotadura espinoglenoidea. Aquí podemos ver qué cara sería esta. La anterior. Correcto, sería la anterior. Arriba tenemos la clavícula que está cortada, que se acuerdan que tenía un extremo acromial o distal. Ahí está. Entonces, aquí tenemos la cara anterior, tenemos un ángulo superior, dijimos, un ángulo inferior también. Tenemos un borde medial, un borde lateral. Entonces, en la cara anterior vamos a tener la fosa subescapular, que dijimos que hacía la forma de esta cara. Como tenemos aquí, la escotadura de la escápula. Si nos vamos aquí, vamos a tener el triángulo supraglenoideo, y aquí estaba la cavidad que les dije en la lámina anterior que nos ayudaba a la articulación con la cabeza del húmero, que es la cavidad o la fosa glenoidea de la escápula. Por detrás tenemos el acrónio, el ángulo del acrónio. Un detalle muy importante es esta protuberancia que presenta por encima del cuello, que es el apófisis coracoide. Bueno, y este es el número que le vamos a dar después, que tiene varios detalles anatómicos. Tubérculo mayor, tubérculo menor, perdón, al revés, tubérculo mayor, tubérculo menor, que está más medial, el cuello quirúrgico, el cuello anatómico, la cabeza del húmero, que es todo esto, pero ya lo vamos a ver a detalle. Está haciendo su cara posterior, igual vemos a la escápula en su cara posterior, vimos que tenía un extremo acromial, aquí tenemos el acromio, el apófisis coracoide, que lo vimos en la cara anterior, tenemos el borde superior, el ángulo superior, el ángulo inferior, borde medial, borde lateral, y aquí dijimos que se dividía por la espina en un tercio superior y tres cuartos, perdón, inferiores. O sea, aquí tenemos la fosa. Si esta es la espina, esta es la fosa supraespinosa porque está arriba, y esta sería la fosa intraespinosa, pues que ya sabemos está abajo. Ahí no hay mucho donde perder. Aquí tenemos la escotadura que conecta la fosa supra con la intraespinosa, por acá, el ángulo del acrónimo, e igual detalle anatómico del húmero, que lo vamos a ver después. Aunque en la cara posterior también hay un surco importante que es el de los vasos circunflejos de la cara posterior. Y también tiene su cuello. Hablando, bueno, dijimos que tenía forma triangular, y aquí está geométricamente más representado. Entonces tenemos, miren,
Igual un triángulo con un ángulo superior, el ángulo inferior, el ángulo lateral, borde medial, borde superior. Y el acrónimo. Entonces, el borde superior y es delgado, cortante, oblicuo hacia abajo y lateralmente, y en su parte interna termina en la escotadura de la escápula o coracoidea, o también se llama escotadura de la escápula menor. Por ahí va a pasar el nervio supraescapular. Eso sería como el detalle importante. El borde externo o axilar o lateral es delgado en su parte inferior, se va ingresando hasta llegar al ángulo externo para expandirse debajo de la cavidad glenoidea, que es la que se articula con el húmero. Es una pequeña tuberosidad de forma triangular. Esto es tubérculo infraglenoideo. Y aquí se va a insertar la porción larga del músculo tríceps braquial. Debajo de esto se inserta el redondo menor y más abajo hasta el ángulo inferior del músculo redondo mayor. Está hablando del ángulo externo, del borde externo o lateral. Y tenemos el borde medial o espinal, el cual es rectilíneo, representa y tiene la siguiente inserción. En su parte anterior, en su lado anterior, la inserción es del serrato anterior o serrato mayor, que ya les había mencionado. Y en la parte posterior tiene de arriba hacia abajo inserciones para elevador o angular de la escápula por encima del inicio de la espina de la escápula. Y por debajo de la espina el romboides menor y más abajo el romboides mayor, que va a llegar hasta el ángulo inferior. El ángulo superior va a estar formado por la unión del borde interno espinal con el borde superior, y aquí se va a insertar parte del músculo elevador o angular de la escápula. También dijimos que teníamos un ángulo externo, que es el más importante. Aquí va a presentar dos formaciones, la cavidad glenoidea y la apófisis coracoides, ya las habíamos visto. La cavidad glenoidea es la superficie para la cabeza del húmero, que se la había empezado, y aquí está. Y aquí tenemos el proceso coracoide. En la parte superior de la cavidad hay una tuberosidad o tubérculo supraglenoideo, en donde aquí se inserta el tendón de la porción larga del bíceps braquial. Esta es parte importante de acá, es la cavidad glenoidea. Y acuérdense que tenemos el tubérculo infraglenoideo y también el supraglenoideo, por encima el proceso coracoide. En el ángulo inferior, ahí se va a formar por el borde interno axilar y el externo axilar. Y aquí lo importante es que se inserta el dorsal ancho y que en él convergen las inserciones del infraespinoso, romboide mayor y el fascículo inferior del serrato anterior. Son un montón de músculos, igual eso lo vamos a reforzar cuando veamos. Y aquí podemos ver pues, lo que ya hablamos en una imagen. Aquí tenemos clavícula, acromion, tenemos la espina del omoplato que dijimos que dividía en una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. Aquí tenemos la escotadura coracoidea, borde superior, ángulo superior, el borde interno espinal, el borde lateral o externo, ángulo inferior, el acromion, que ya lo habíamos visto, y la cabeza del húmero por el medio. Y aquí pues más representados las inserciones que tenía la escápula. Entonces, aquí dijimos que se insertaba el labio superior en el acromion, ¿verdad? Labio superior del trapecio y en el labio inferior el del cuello. Aquí tenemos la cavidad, la tuberosidad infraglenoidea, y lo que se inserta ahí es la porción larga del tríceps. Y igual en su borde externo, dijimos en orden, primero el redondo menor y después el redondo mayor. En el borde interno tenemos primero el romboides menor y después el romboides mayor. Ahí no está tan difícil. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Están despiertos todavía? Sí, doctora. Sí, doctora. Obvio. Aguantando. Ok. Entonces vamos a hablar un poquito del húmero. Ya lo vieron en la foto. Es el hueso más largo del miembro superior, es recto. Y está algo torcido sobre su eje porque tiene un canal de torsión donde va el nervio radial. Es un hueso largo que posee cuerpo, 3 bordes, anterior, lateral y medial,
dos extremidades, una superior, que es la epífisis superior, y la epífisis inferior, y pues su cuerpo, que es prácticamente rectilíneo, y en este van a tener tres caras, anterolateral, anteromedial y una cara posterior, y tres bordes, anterior, lateral y medial. Y aquí lo pueden ver. En la cara anteromedial es lisa, presenta en su parte media un agujero nutricio. Por encima de ese agujero, que está en la parte superior del hueso, hay rugosidades para inserciones del músculo. Quizás lo más complejo es esto de los músculos. Entonces tenemos el músculo coracobraquial, por debajo el músculo braquial anterior, y en la parte superior de esta cara vamos a tener la corredera bicipital, que es el canal intertubercular. Aquí que se va a insertar en su lado anterior el músculo pectoral mayor y en su lado posterior el dorsal ancho. Y por la parte medial de este músculo hay inserciones para el redondo mayor. Eso en la cara anteromedial. Que lo que estamos viendo aquí realmente es la cara posterior. Porque aquí está la espina, el acronio, las fosas supraespinosas y la inflexión. En la cara posterior tenemos un canal de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, que es el surco radial o canal de torsión. Por ahí dijimos que pasa el nervio radial y la arteria humeral profunda. Esa es pregunta de examen. ¿Por dónde pasa el nervio radial y la arteria humeral profunda? Entonces pasa por el canal, el surco radial o canal de torsión. Y también pues pasan sus venas satélites, que se acuerdan de anatomía 1, que la arteria van a acompañar de 2 o más venas. A ambos lados de ese canal se inserta por encima de la cabeza lateral del músculo tríceps braquial y por debajo la cabeza medial del mismo. Tenemos un borde anterior que se le llama por su rugosidad como línea áspera. Este se continúa hacia arriba hacia el tubérculo mayor o troquíter y hacia abajo se bifurca para delimitar la fosa toracoidea. Y tenemos un borde lateral, en su parte inferior es interrumpido por el canal de torsión y debajo de este se va a insertar el músculo brachiorradial o supinador largo. Y el borde medial que se extiende a lo largo de toda la diáfisis del hueso. También dijimos que tenía un extremo proximal en epífisis superior. Entonces este es importante porque aquí va a formar parte de la articulación del hombro. Y está formado o constituido por la cabeza, la cual tiene un ángulo con la diáfisis de 120 grados a 130. Es redondeada, un tercio de esfera. Por fuera de la cabeza se encuentra el cuello anatómico, el cual separa la cabeza de los dos tubérculos, el menor, otro troquín, y el mayor, otro troquíter. Y debajo de estos dos tubérculos vamos a tener el cuello quirúrgico, que lo vimos en la imagen anterior. Entonces, el menor sirve para la inserción del músculo subescapular. Y el mayor, otro troquíter, tiene tres facetas articulares. La primera o la superior para el supraespinoso, la media para el infraespinoso y la inferior para el redondo menor. Entre ambos de estos dos tubérculos, valga la redundancia, vamos a tener el canal o el surco intertubercular. Eso no se les puede olvidar porque está como de lógica entre los dos tubérculos, está el surco o canal intertubercular. Y también se le llama corredera bicipital. Lo importante aquí es que pasa el tendón de la porción larga del bíceps braquial. Además de eso, el tubérculo menor desciende la cresta interna o lado interno de la corredera bicipital, que aquí se va a insertar el dorsal ancho y en la parte interna del dorsal ancho el músculo redondo mayor. Y del mayor desciende la cresta externa o labio externo. Aquí lo que se continúa es el borde anterior del húmero y aquí se va a insertar el músculo pectoral mayor. Y aquí vamos a repasar todo lo que ya vimos. ¿Alguien quiere repasarlo? Para que no se duerma, el que tenga más sueño. Hola muchachos, por eso me gusta verlo. Está difícil ahí, pueden estar todos y no me doy cuenta. ¿Hay alguien con vida?
¿Qué hay que hacer? Solo repasar lo que acabamos de decir. Pero bueno, si hay algunas dudas, digamos, pues lo voy a decir. Igual está todo ahí. Lo vas a decir, ¿no? No. Sí, lo que acabamos de ver, desde la escápula, la clavícula, la cruz, bueno, escápula es parte del cráneo, al revés, y lo que acabamos de ver del húmero. Que me da pena. Ay, pero si no lo estamos viendo. Bueno, mire, dice que tenemos el húmero, que es el hueso más largo de las extremidades superiores. Entonces el húmero va a contener una cresta supracondilia medial, un epicóndilo medial, una tróclea del húmero, tiene un capítulo, que es el cóndilo, o bien conocido como el cóndilo, el epicóndilo lateral. Tiene una fosa coronoidea, una cresta supracondilia lateral, dice, una tuberosidad deltoidea, una cresta del tubérculo menor o conocido como labio medial. Dice cresta del tubérculo mayor o conocido como labio lateral, surco intertubercular, cuello quirúrgico, tubérculo menor y mayor, el cuello anatómico, el tubérculo supraglenoideo, dice el ángulo del acromion. Así es verdad, acromion. Sí, acromion. Correcto. Después dice el acromion, la apófisis coracoide, la clavícula que puede estar cortada, está diseccionada. Luego en la parte de la escápula está el ángulo superior, el borde superior, la escotadura de la escápula, el cuello, borde medial, fosa subescapular, tubérculo infraglenoideo, borde lateral y el ángulo inferior de la escápula. Los músculos no, ¿verdad? Solo los huesos. Bueno, me falta cavidad, dice, o la fosa glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero. Todos fueron viendo, sí. Yo sé que no se la aprende uno en una, pero La Grace, pregúntale a la Grace. más o menos se va orientando. Y aquí tenemos lo que se inserta en cada uno de las partes anatómicas que mencionamos. Entonces ya habíamos hablado de borde medial, aquí se inserta el serrato anterior, aquí tenemos el subescapular, aquí el músculo tríceps braquial, su cabeza larga, lo siento, cerca del acromion tenemos el pectoral menor, en la clavícula, miren, aquí está la inserción para el trapecio, y en su cara inferior, en borde inferior, dijimos que para el deltoide. Y en el húmero hay un sinnúmero de músculos que se insertan. Entonces, aquí tenemos más medial, que sería, ¿qué sería esto? ¿Trocánter mayor o menor? Me acaban de decir. Sí, o tubérculo, perdón. ¿Vale? Ok, el menor está más medial. Entonces, en el menor se inserta el subescapular, en el mayor el supraespinoso. También tenemos de medial hacia lateral inserciones del músculo redondo dorsal ancho y pectoral mayor. Más abajo tenemos la otra parte del deltoide, medial el coraje braquial, músculo braquial, braquio radial, extensor radial largo del carpo y aquí los extensores del carpo. Músculo pronador y el tendón de los flexores. Entonces, tiene varias inserciones, una parte importante, sirven de sostén para todos estos músculos. Eso hablando más que todo de su epífisis superior. Si hablamos del inferior, aquí ya se va acercando a la articulación del codo y en su en su parte extrema medial presenta la tróclea del húmero, que fue todo lo que mencionaron, cuyo borde medial es algo más bajo que el externo. Entonces, por fuera de esta tróclea se encuentra el cóndilo humeral, que es redondo, entre el cóndilo y la tróclea hay un pequeño canal que es el cóndilo troclear. Tanto la tróclea como el cóndilo son superficies lisas. Por encima de estas dos vamos a poner tres cositas. Una en la parte anterior y lateral, que es encima, es la fosa radial, que es para articularse con la cabeza del radio.
Y tenemos otra anterior y medial. Tenemos una anterior y lateral, una anterior y medial, que está encima igual, que es la fosa coronoidea, es más profunda y amplia que la fosa radial, y lo importante aquí es que se aleja la apófisis coracoide del cúbito. También tenemos en la parte posterior y media una excavación más amplia, que está por encima, y es la fosa oleocraneana, la cual va a corresponder con el olecrano del cúbito, cuando el antebrazo se encuentra extendido sobre el brazo. Toda esta parte nos ayuda con la articulación. Por encima del cóndilo tenemos una saliente que se va a llamar epicóndilo, que ya lo mencionan ahí, o epicóndilo lateral. Lo importante es que aquí se insertan los músculos epicondilios. Por encima de la tróclea y medial vamos a tener la epitróclea o epicóndilo medial. Entonces aquí está la parte del epífisis inferior o extremo-distal del húmero. Aquí tenemos la tróclea, importante porque es la parte de la articulación. Tenemos la cresta supracondilia medial y la cresta supracondilia lateral, que están encima de la tróclea. Aquí tenemos la fosa coronoidea y la fosa radial. Dijimos que la fosa coronoidea era más amplia que la fosa radial. Entonces aquí tenemos el epicóndilo lateral, que se pueden sentir en el codo, y el epicóndilo medial para los flexores. Y aquí pues la tróclea que da la bandita. Esto viene de la parte anterior, y si lo vemos de atrás, entonces tenemos igual las dos crestas supracondilias, una medial y una lateral. En el epicóndilo lateral tenemos las inserciones para los extensores. Tenemos aquí la tróclea y la fosa del olecrano. Y parte de los músculos, ya vieron que se insertan aquí, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Aquí tenemos el tubérculo medio. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, hablando ya Sí, teacher. de la articulación como tal, esta pregunta de examen también, no solo de ahorita, ¿cuáles son los huesos que están o cómo se forma la articulación del hombro? Entonces, las estructuras que participan son la porción externa de la clavícula, la escápula, la omoplata y el extremo superior o epífisis proximal del húmero. Esa pregunta de examen, para que le pongan un check. Porción externa de la clavícula, la escápula y el extremo superior del húmero. Eso nos ayuda a formar o eso forma la articulación del hombro. Entonces aquí tenemos que esto. Dice que la articulación esternoclavicular. Ajá, pero que este pedazo. ¿Cuál? Este es el manubrio del esternón. Correcto. Lo estamos viendo desde la parte, desde la parte superior. Aquí tenemos la clavícula, aquí tenemos un menú articular, que es la superficie donde se va a articular que es hueso, ligamento interclavicular, porque entre las dos clavículas. Tenemos el ligamento costoclavicular. ¿Esta qué costilla sería? La primera. Y aquí tenemos el ligamento externo clavicular anterior. Como había dicho ahí su compañero, este es el manubrio del esternón. Y lo que había dicho, yo te lo había preguntado, esta es la primera costilla. Y la cápsula articular. Entonces, hablando aquí de la articulación externa clavicular. Ligamento importante. Si se fijan ahí, pues podemos ver cómo estos huesos están unidos y permiten todo ese movimiento, porque si solo fuera huesos sin ligamento, pues no tendríamos tanta movilidad. Entonces, aquí tenemos la escotadura supraescapular y tenemos los ligamentos toracoclaviculares. Entonces, el ligamento trapezoideo a este lado, más lateral y más medial, el ligamento conoideo. Aquí entre el acromion y la clavícula pues tenemos el ligamento
acromioclavicular superior. Y aquí abajo tenemos el ligamento coracoacromial, tendón del supraespinoso y el ligamento transverso. Y aquí dijimos que en este surco iba el tendón de la porción larga del bíceps, que es muy importante. Ligamentos capsulares y aquí tenemos cortado el tendón pseudoescapular. Entonces todos estos tendones permiten que nosotros tengamos tanto movimiento. Ahora, la escápula del tórax, la articulación escápulo-torácica. Esto es parte de la cicarcosis, que son las articulaciones que las superficies articulares están formadas por músculos. Entonces, por el lado de la escápula tenemos el tubo escapular y por la parte del tórax el músculo torácico. Estos dos músculos son los que nos permiten esta articulación escápulo-torácica. Aquí también pregunta esta. Tenemos dos espacios con estos dos. Entonces, el espacio toracocerrático, que está por fuera y por detrás por el cerrato mayor y por dentro por la pared torácica. Y el cerrato escapular, que por fuera y por detrás está el pseudoescapular y el cerrato mayor por delante y por dentro. Estos son esenciales para que la cintura escapular pueda tener movimiento. Y gracias a ello el omoplato puede moverse sobre la pared torácica, porque acuérdense que tenemos una paracostal que está cercana al tórax. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Aquí se está aguantando, doctora. ¿Ah? Sí, Ah, se está aguantando. se está aguantando, doctora, pero el sueño está pesado. ¿Ya cenaron? Yo sí. Sí, mala onda, o sea, lo otro. Mire, ¿por qué puso el nombre de Kenner ahí en la pantalla? Codo, ¿cómo es? Sepa. Ya nos falta mucho, creo que vamos por la mitad. Doctora, yo digo que usted debería hacer una ruleta y que elimine un subtema, el que salga. Un subtema para el examen. Pues, y ay, ya que lo mencionó también. Un subtema para mañana. Sí, doctora. No, pero vayan anotando las preguntas de examen. Mira, ya vamos a terminar. Yo sé que está largo. Lo que podríamos hacer, por ejemplo, de tantos músculos que les he mencionado, pues no los metamos ahorita, porque ya vamos a volver a ver la siguiente semana. Doctora, le escucho lejos, no sé si solo soy yo. Y ahora, Ahí sí. ok. Les decía que lo que podemos hacer es no hablar mucho de músculo ahorita, porque lo vamos a ver la próxima semana de nuevo. Y meter más la parte de hueso y su detalle, porque los músculos pues, son un montón también. Está bien, doctora, me parece perfecto. Ok. Entonces tenemos la articulación del codo. Esto también es pregunta de examen, cómo está formada. Y está formada por el extremo inferior del húmero, el extremo superior del radio y el extremo superior del cúbito. Entonces, el extremo inferior del húmero es un hueso aplanado en forma de paleta y presenta una vista anterior, que es una superficie articular por fuera del cóndilo y una tróclea por dentro, que ya lo vimos, entre las dos fositas, la olecraneana y la fosita coronoidea. Permítame, solo voy a conectar la compu desde esa parte. Ok, entonces, siguiendo con la articulación del codo, tenemos un extremo superior, dijimos que estaba formado pues, por el extremo superior del radio, que lo que continúa aquí, ya saben, el codo es radio, cúbito y parte del húmero. Entonces, la parte superior del radio va a tener una cabeza que es
excavada y su cara superior o cúpula, un cuello y una tuberosidad que se llama tuberosidad bicipital. También tenemos el extremo superior del cúbito que tiene dos cavidades. La grande, que es la cavidad sigmoidea mayor, que esta mira hacia adelante y forma en su parte superior el olecranon y en su parte inferior el apófisis coronoide. Y a su lado externo tenemos otra cavidad de menor tamaño que es cavidad sigmoidea menor. Entonces aquí las tenemos. Aquí tenemos el apófisis coronoide del cúbito, la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, el olecranon del cúbito y aquí abajo la tuberosidad del cúbito. Aquí tenemos la tuberosidad del radio, el cuello del radio y la cabeza del radio. Entonces aquí se unen y aquí nos falta uno más para formar toda la articulación. Está hablando de sus porciones proximales, son las que intervienen. Si no le ponen porciones proximales no está bien. Y así quedaría cuando ya está todo junto. ¿Se acuerdan de las fositas que tiene el húmero? Pues sirven para unirse con esta. Tenemos el cóndilo del húmero, la tróquea del húmero, epitróclea del húmero, olecranon del cúbito y la tróclea del húmero. Aquí tenemos la cabeza del radio y ya pueden ver cómo estas se articulan. O si lo damos por la parte posterior, la cabeza del radio, la cavidad sigmoidea menor del cúbito, el apófisis coronoide del cúbito, y aquí tenemos eh, perdón, la epitróclea del húmero. Y aquí. Espérenme. Lo siento, acá tengo. Ay, disculpen. No puede pasar nada porque. Ok, aquí lo vemos un poquito mejor representado. Aquí tenemos en la parte superior el húmero, la cresta medial, la cresta lateral, que habíamos visto, fosita radial acá y la fosita coronoidea. Entonces aquí viene la cabeza del húmero y la apófisis coronoide que van a la tróclea del húmero. Está hablando de solo cómo se articulan en una vista anterior y en una vista posterior cómo el olecranon entra en la fosa del olecranon. Ya está ahí sencillo. La cabeza del radio y aquí tenemos el cúbito. Si les pregunto de dónde viene el olecranon, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el olecranon? ¿Se durmió Kenneth? Bueno, entonces aquí podemos resumir algunas de las articulaciones. Tenemos prácticamente tres. La húmero cubital, que es una de artrosis de tipo troquear, permite movimientos de flexión y extensión, y tiene como superficie articulares la porción distal del húmero, en este caso la trofea y la fosa olecraniana, y la porción proximal del cúbito, que sería con la cavidad sigmoidea mayor y el olecro, que vimos en la parte posterior como calzado. También tenemos la articulación húmero-radial, que es una condiloartrosis, tiene movimientos de flexión, extensión, rotación, pronación y supinación, y su superficie sería el húmero con el cóndilo del húmero y el radio con la flexión de la cabeza. Y también tenemos entre los dos, entre el radio del cúbito, proximal, porque también hay un distal, que es de tipo trocoide, así podemos pronar y supinar el antebrazo, está reforzada por ligamentos, y está entre las epífisis proximales del cúbito y del radio. Y el radio sería pues en la cabeza. Y se las podemos ver aquí. La cavidad sigmoidea menor, aquí tenemos la cabeza del radio, que se va a venir acá, apófisis coronoide, cavidad sigmoidea mayor, tróclea, que se va a venir. ¿Están ahí todavía?
Siempre, siempre. Debe ser el que conoce algo. Sí, doctora, fíjese que se le escucha un poco lejos. ¿Escuchan? Mentira, esa porra, esa chavala, que la cambie. No, es Yo que no estaba sé con para los auriculares. en serio. Ay, porque a veces se escucha horrible Ahora cuando sí. ladra. Ok. Bueno, entonces ya hablamos hasta la parte superior de cúbito y radio con la unión al húmero. Ahora vamos a hablar del antebrazo. Está entre el codo y la muñeca y su esqueleto óseo va a estar formado por el radio o cúbito, que también se llama ulna, por si la ven así. La ulna o el cúbito ya saben que está medial al radio, es más ancho, y por su epífisis, de su epífisis superior que es la inferior. Y entre las dos está una membrana interósea. No sé si se acuerdan que la vimos cuando vimos irrigación, porque varias arterias pasaban por ahí. Entonces, el radio es un hueso largo que está situado en forma o en una posición lateral. Hablando de su epífisis distal, es más ancho que su proximal y como todo hueso largo tiene cuerpo, diáfisis y dos extremos, que sería uno proximal o superior y uno distal o inferior. Entonces, en su extremo proximal, que es el que hemos estado viendo, aquí interviene con la articulación del codo. Tiene su cabeza que es cilíndrica con aproximadamente 1 centímetro de espesor. En la parte superior teníamos una excavación que es la fosita articular o la cúpula, que es la que se articula con la fosita sigmoidea menor del cúbito. El cuello, entonces si pregunto ahí qué parte se articula con el cúbito, ustedes van a responder que es la cabeza por la fosita articular. El cuello es la parte estrecha debajo de la cabeza y después tenemos la tuberosidad del radio o tuberosidad bicipital, que esto sobresale debajo del cuello en su parte anterior, es rugosa, y aquí se inserta el tendón del bíceps braquial. Medio se mira aquí en esta imagen. Quiero ver, aquí está mejor. Entonces la A sería una vista anterior, bueno, como dice ahí, vista posterior, una vista en la cara interna, que esta 4 sería la parte de la cabeza que se va a articular con el cúbito, y aquí una vista externa. Entonces aquí en el 7 tenemos el cuello, en el 4 tenemos la cabeza, toda esta, la tuberosidad del radio, cara externa, borde interóseo, que aquí va a ir la membrana, cara externa igual, borde posterior, borde interóseo, porque la estamos viendo en una vista posterior aquí. Ahora en su extremo distal tiene un cuello y una zona distal que es mucho más ancha que la superior. Esto tiene una forma de pirámide cuadrangular y aquí hay 5 caras. Una inferior, una anterior, posterior, lateral y medial. Esa sería la parte inferior o la de epífisis distal. Entonces, su cara anterior tiene forma triangular de base media, que es la que se articula con el cúbito, y un vértice externo que termina en la apófisis estiloides del radio. Acá. En la parte media de esta cara hay una cresta roma que va desde el borde anterior al borde posterior y lo va a dividir en 2 caras o 2 porciones. Esa cara la divide en 2 porciones. Una porción o carilla externa en forma triangular que se articula con el escafoide y una carilla interna que es más pequeña, cuadrilátera, que se articula con el hueso semilunar. Que aquí está la área de articulación con el semilunar y el área de articulación con el escafoide. Entonces aquí tenemos la cresta, apófisis estiloide del radio y la superficie medial, que al final es la que se va a articular con el cúbito. Y aquí tenemos surcos para los extensores, para el primer par radial, segundo par radial. Entonces hay varios aquí surcos para diferentes inserciones. El cuerpo o la diáfisis. Entonces, el cuerpo del radio con el cuerpo del cúbito están en contacto por sus extremos, pero separados en su porción intermedia por un espacio interóseo que está cubierto por el ligamento interóseo. Esto es necesario para que podamos pronar y supinar. El cuerpo del cúbito es similar al del radio y va a tener una forma de prisma triangular
si lo vemos un corte transversal en su línea, en su parte media. Entonces tiene 3 caras, una anterior, posterior y medial, y 3 bordes, anterior, posterior e interóseo. Y por último, el extremo o epífisis distal del cúbito, que es más delgado que su extremo proximal, tiene una cabeza redondeada y tiene las siguientes características. Entonces, en su parte interna tiene la superficie articular para el radio, que sería una articulación radiocubital distal, porque también tenía una proximal. En la superficie posterior tiene el surco para el cubital posterior y en la medial tiene la apófisis estiloide del cúbito, igual que hay apófisis estiloide del radio. Entonces, aquí, en este extremo del 8, tenemos la apófisis estiloide del radio y aquí en el otro extremo del cúbito, pues la apófisis estiloide del cúbito. Aquí tenemos superficie para el ligamento triangular, la inserción como tal para el ligamento triangular, el surco cubital posterior, surco para el extensor común de los dedos, surco para el extensor largo, tubérculo dorsal, surco para el segundo radial, surco para el primer radial y el apófisis estiloide del radio. Hay las fositas que habíamos hablado, que la más lateral sería la del escafoide y la más medial o la que está más cercana a la articulación sería para el área semilunar. El ligamento que tenemos ahí, que es el ligamento interóseo de Whitebread. Esta es una membrana fibrosa que está en el espacio interóseo y va a unir al cúbito con el radio por medio de sus bordes interóseos. Y dijimos que tenía orificios vasculares porque les mencioné que por ahí pasaban arterias. En la parte superior, debajo de la tuberosidad, presenta orificios vasculares. Y en la parte superior, debajo de la tuberosidad del radio, tiene orificios para la arteria interósea posterior, que es rama de la cubital. Esta es la parte importante de esto, que ayuda, aparte de la pronación y supinación, a dar paso pues, a esta arteria. Entonces, repasando un poquito, aquí tenemos olecranon, escotadura troclear, la apófisis coronoides, cabeza, cuello, tuberosidad del radio, sería el cuerpo en su cara anterior, borde anterior, y aquí tenemos la membrana interósea que dijimos que era la que permitía esta unión. Y a este lado pues tenemos el cúbito, con su tuberosidad del cúbito, cara anterior, borde anterior, el borde interóseo, que igual está la membrana. ¿Vamos bien hasta ahí? Siempre, siempre. Ok. Tenemos aquí la articulación de la muñeca. Entonces, hay varias articulaciones en el miembro superior, tal vez por eso se siente un poquito recargado. Los huesos que participan, extremo inferior del radio, extremo inferior del cúbito y los huesos de la primera fila del carpo. Empezando de afuera, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Entonces, aquí tenemos extremo inferior del radio que tiene una forma de pirámide cuadrangular truncada y el extremo inferior del cúbito que termina en un pequeño abultamiento, que es la cabeza del cúbito, donde la parte de la apófisis estiloide, aquí es importante, esto tiene frecuentes fracturas aquí. Entonces dijimos que de afuera hacia adentro teníamos el hueso escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Entonces estos son la primera fila de los huesos del carpo. En una visión anterior, esto también está, es rico en ligamentos porque con la muñeca tenemos mucha movilidad si lo intentan, ¿verdad? Tenemos ligamentos radiocarpianos, ulnocarpianos, que viene de la ulna o del cúbito, colateral radial y colateral ulnar. No es tan difícil. Y si lo vemos desde una vista posterior, igual tenemos el colateral ulnar, colateral radial y el ligamento radiocarpiano, igual. Entonces, los huesos del carpo. Son 8 huesos pequeños, 2 hileras transversales, una superior, una inferior. Y vamos a hablar de afuera hacia adentro. Ya vimos la primera hilera, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. También es pregunta de examen. La segunda hilera sería trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso anchoso.
Son irregulares, cuboides y tienen aparentemente 6 caras. 2 de ellas van a ser su cara anterior o palmar y dorsal o posterior. Son rugosas y están en relación con las partes blandas de la región palmar y dorsal respectivamente. Y las otras 4 caras serían su cara superior, inferior o metacarpiana, interna o cubital y externa o radial. Son lisas y están cubiertas solamente por fino cartílago articular porque necesitan pues articularse con el resto. Y aquí tenemos las 2 filas. Entonces dijimos de afuera, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Y la segunda hilera, trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. O sea, aquí están los 8 huesos del carpo en 2 filas. Igual si lo vemos en una vista posterior. Entonces aquí, gracias a este montón de articulaciones en la muñeca, podemos tener nosotros gran movilidad sobre el antebrazo. Las articulaciones acá, radiocubital inferior, radiocarpiana, la articulación entre los huesos del carpo de la primera fila entre sí y de la primera fila con los de la segunda fila, que serían medio carpiano. Y pues ya no se las repito. Tenemos primera fila, segunda fila, sus articulaciones. Hablando de la articulación radiocubital inferior, esto es entre la cavidad sigmoidea del radio y la cabeza del cúbito, repasando un poquito. Tienen el ligamento interóseo o ligamento triangular que va a separar la articulación radiocubital inferior de la radiocarpiana. Aquí tenemos la radiocarpiana, radiocubital inferior, la primera fila que es con la que se articula el radio. Y pues por aquí debería pasar el ligamento interóseo que separa esto. Y hablando de la mano, ya vamos a terminar. Hablando de la estrictamente óseo, entonces tenemos que está constituido por la cara anterior de los huesos de la segunda fila del carpo, el plano anterior de los 5 metacarpianos y los ligamentos que unen entre sí diversos huesos. Los que participan. Huesos de la segunda fila del carpo, que ya lo habíamos mencionado, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Y los metacarpianos, que aquí están, que son los 5 huesos largos y presentan un cuerpo y 2 extremos, el superior o proximal o base y el inferior o distal o cabeza. Y tienen la estructura pues normal de un hueso largo y sus ligamentos. Y aquí podemos ver completo toda la mano derecha. Entonces tenemos aquí los huesos del carpo, 2 filas, la que se articula con el radio y la que participa en la mano. Después tenemos los huesos metacarpianos con su base, sus cuerpos y sus cabezas. También tenemos en esto unos huesitos sesamoideos que lo pueden ver en el primero y segundo. Recuerden también que aquí tenemos la falange y tenemos entre grupos las proximales, medias y distales. Y así finaliza pues la mano. Todas tienen su base, sus cuerpos, su cabeza. Base, cuerpos, cabeza, base, cuerpos, cabeza. E incluso algunas tienen tuberosidades que pueden tocársela en las manos. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? No creo. No, sir. No. Ok. ¿Y habían estudiado ya? ¿Le decimos la verdad o la mantenemos tranquila? No, pues yo voy a estar tranquila de cualquier forma. Díganme la verdad. Pues yo lo voy a ser sincero. Microbiología me tiene... Bueno, me tuvo en contra de la pared. Bueno. Mentira. Ok. Bueno, pues nos vemos mañana. Repasen. Ya saben, ¿verdad? Los del primer grupo. Nos vemos a las 8 más o menos. Mañana a las 10, a las 8 la cosa. Sí. Esa hora, por favor, tómensela para estudiar porque de un solo vamos a ir a la prueba. Ya después repasamos para el Roten y lo hacemos. ¿Oyeron?
Sí, teacher. Ok, nos vemos mañana. Pues descansen y coman. No se desmayen. Ok, doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bye. Bueno, no.